Estamos a menos de un año para disfrutar el Mundial de Norteamérica 2026, un mundial que marca un nuevo hito en la historia de los mundiales, ya que será la primera edición del torneo que cuente con 48 selecciones participantes, además de que serán 3 los países anfitriones. Hoy ya podemos encontrar a varias selecciones candidatas al título: España, Portugal, Francia, y a esperar alguna sorpresa como en los mundiales pasados. Así que para calmar las ansias les hemos preparado el recuento de todos los podios mundialistas hasta la fecha. Así que antes de continuar, déjanos en los comentarios la predicción de tu podio para el mundial del 2026. Estados Unidos se quedó con la primer medalla de bronce luego de que la FIFA se la otorgara por default, esto debido a que Yugoslavia se negó a jugar el partido, esto como medida de protesta tras sentirse afectados por el arbitraje en el partido de semifinales ante Uruguay. La plata se la llevó Argentina luego de caer en la final ante Uruguay por un marcador de 4-2. El primer oro se lo colgó Uruguay, que además se coronaba en casa y con su gente. Tras vencer a los argentinos 4-2, los héroes uruguayos fueron Pablo Dorado, Pedro Sea, Santos Iriarte y Héctor Castro. Alemania se cuelga de bronce tras derrotar a Austria 3-2 gracias a los goles de Lechner y uno más de Edmund Konen. Checoslovaquia se quedaba con la plata, esto tras caer en la final ante Italia por un marcador de 2-1. Italia se queda con el oro y levanta el Jules Rimet tras vencer a Checoslovaquia 2-1 con goles de Raimundo Orsi y el segundo de Xavier en la prórroga. Brasil aparecía por primera vez en el podio y lo hacía para colgarse el bronce tras derrotar a Suecia por marcador de 4-2. Hungría no podía contra la campeona del mundo y caía 4-2, quedándose así con la plata. Italia repetía como campeona del mundo y se convertía en la primera selección bicampeona en la historia del torneo, esto gracias a que derrotó 4-2 a Hungría con dobletes de Coloasi y Piola. Los mundiales de 1942 y 1946 se suspendieron debido a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1942 ocurrió una de las historias más tristes del fútbol mundial. Si quieren la historia de lo sucedido en ese año, déjenos saber en los comentarios. El primer mundial posguerra se vivió en Sudamérica, de nueva cuenta después de 20 años. El tercer puesto se lo llevaba Suecia, que conseguía su primer medalla mundialista al derrotar a España por marcador de 3-1. Brasil caía en casa ante Uruguay por marcador de 2-1, llevándose así la plata. Uruguay conseguía su segundo Jules Rimet tras derrotar 2-1 a los anfitriones, firmando así uno de los maracanazos más memorables de la historia. Los héroes uruguayos fueron Juan Schafino y Aquiles Chiquia, que lograron remontar el partido después de irlo perdiendo 0-1 tras el gol brazuca de Albino Friaca. Austria se lleva el bronce tras derrotar al último campeón, Uruguay, con un marcador de 3-1. Hungría se quedaba con la plata, esto tras perder contra Alemania Federal en la final por un marcador de 3-2. Alemania Federal se quedaba con la medalla de oro y la copa tras derrotar 3-2 a Hungría en un partido que comenzaron perdiendo por 2 goles antes de los 10 minutos de juego. Sin embargo, los héroes alemanes fueron Max Lock, que anotó el primero para Alemania al minuto 11, y después Helmut igualaba el partido al 19 para el 85 darle el gol de la remontada y el del campeonato. Este gran partido fue agregado a los anales de la historia como el milagro de Berna. Francia se colgaba el bronce luego de derrotar al último campeón, Alemania Federal, por un marcador de 6-3. Los anfitriones se tendrían que conformar con la plata, esto tras caer 5-2 ante Brasil. Brasil se colgaba el oro por primera ocasión en su historia, esto tras derrotar a los anfitriones por una goleada de 5-2, cortesía de Babá, Pelé y Zagallo. Chile, el anfitrión, se colgaba la medalla de bronce luego de derrotar a Yugoslavia 1-0.
Checoslovaquia se quedaba con la plata tras no poder con el campeón del mundo y caía 3-1 ante Brasil. Brasil se volvía a quedar con el oro de forma consecutiva y se proclamaba como bicampeón del mundo tras derrotar 3-1 a Checoslovaquia con goles de Amarildo y Cito. La medalla de bronce sería para Portugal luego de derrotar a la Unión Soviética por marcador de 2-1. El primer gol sería anotado por el gran Eusebio vía penal al minuto 12 y antes de irse al descanso la URSS lograba el empate. Pero el milagro sucede y al 89 José Torres le da la victoria a los portugueses. Como dato extra, esta ha sido la mejor participación de Portugal en un mundial, consiguiendo el tercer puesto y teniendo al ganador de la bota de oro del torneo, Eusebio, que en esa edición anotó 9 goles, 4 de ellos en los cuartos de final, en la gran remontada ante Corea del Norte. Alemania Federal se quedó con la plata tras caer en la final ante los anfitriones por un marcador de 4-2 que se definió en los tiempos extras. Inglaterra, los locales se coronaban por primera vez y lo hacían en casa, un partido memorable ya que Alemania logró empatar el partido al minuto 90, obligando así a los tiempos extras. Sin embargo, al 102 se viviría uno de los goles más polémicos hasta la fecha, el gol fantasma de Hurst, que rompía el empate, y sería el mismo Hurst al 121 que terminaría sentenciando el título en casa. Alemania Federal volvía a aparecer en el podio por segunda vez consecutiva, ahora se quedaba con el bronce tras derrotar a Uruguay 1-0. Italia se quedaba con la plata tras caer en la final ante Brasil por un abultado marcador de 4-1. Brasil se quedaba por tercera vez con el primer lugar y además se colocaba en solitario como el máximo campeón del mundo, derrotando precisamente a uno de sus competidores más cercanos. El Estadio Azteca fue testigo de la brutal goleada de Brasil e Italia, donde los autores de los goles de Brasil fueron Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto, además de que este partido nos dejó dos de las fotos más icónicas del Rey Pelé. Polonia se quedaba con el bronce luego de derrotar a nada más y nada menos que al último campeón del mundo, Brasil, con un marcador de 1-0. El héroe polaco fue Lato con su gol al 77, dándole a Polonia su primera medalla mundialista y dejando fuera del podio al campeón. La plata era para Países Bajos, que llegaba a su primera final mundialista, pero caía ante Alemania Federal 2-1. Por tercer año consecutivo, Alemania estaba en el podio, pero ahora con un sabor distinto, porque por fin lograban volver a ser campeones del mundo luego de 20 años de espera. Lo hacían con un marcador de 2-1 sobre Países Bajos. Los héroes fueron Breinten y el legendario Gerd Müller. Brasil volvió a aparecer en el podio gracias a que derrotaba a Italia con marcador de 2-1 para colgarse el bronce. Países Bajos llegaba por segundo mundial consecutivo a la final, sin embargo otra vez se quedaba con el segundo puesto, esto tras caer en la final ante el anfitrión de nueva cuenta, en esta ocasión por marcador de 3-1. Argentina, los anfitriones conseguían su primer título de la Copa del Mundo, coronándose en casa y con su gente ante Países Bajos con un marcador de 3-1 que se definió en tiempos extras. Los héroes argentinos fueron Kempes con un doblete y Bertoni para sellar la victoria. El bronce en este nuevo formato se lo llevaba Polonia, segundo bronce en toda su historia, esto tras derrotar a Francia 3-2. La plata sería para Alemania Federal, que caía ante Italia 3-1. Italia volvió a coronarse campeón del mundo luego de más de 40 años de espera, y lo hacían ante uno de los favoritos como lo era Alemania. Los héroes italianos fueron Rossi, Tardelli y Altobelli. El bronce en esta ocasión sí sería para los franceses, que lo ganaban luego de derrotar a los belgas 4-2 en tiempos extras, sumando así su segundo bronce y sus únicas 2 medallas hasta ese entonces. Alemania Federal por segunda vez consecutiva se metía a la final, pero de nueva cuenta se tenía que conformar con la plata,
pues caían derrotados ante Argentina por un marcador de 3-2. Argentina se consagraba por segunda vez en su historia como los campeones del mundo, luego de derrotar a Alemania Federal con un marcador de 3-2, un partido que se definió en los últimos minutos, ya que si bien los argentinos tuvieron la ventaja hasta el minuto 74, en el 75 y 81 los alemanes emparejaron el encuentro, pero al 84 Burruchaga firmó el tercero de la albiceleste, el que los consagró campeones del mundo, el que nos dio una de las fotos más memorables de Diego Armando Maradona. La medalla de bronce sería para los anfitriones, que lograban meterse al podio luego de derrotar a los ingleses 2-1. Argentina se volvió a meter a la final de la Copa del Mundo, pero en esta ocasión no pudieron repetir la hazaña y se tenían que conformar con la plata tras caer 1-0 ante Alemania. Alemania se volvió a topar a Argentina en la final, luego de que la edición pasada estos también se encontraran en el Estadio Azteca, donde por algún momento los alemanes soñaron con volverse a coronar campeones del mundo, pero no lo lograron. Sin embargo, esta vez sería diferente, ya que lograban derrotar al albiceleste con un marcador de 1-0. Además, esta era la primera edición desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que Alemania no se presentaba dividida como Alemania Federal, sino ya unificada como Alemania, ya que meses antes, en noviembre de 1989, sucedió la famosa caída del muro de Berlín. Así que este campeonato fue una linda forma de reunirse todos los alemanes nuevamente como una sola nación. Suecia conseguía por segunda vez la medalla de bronce, esto tras derrotar 4-0 a Bulgaria. Italia buscaba su cuarto campeonato mundial, sin embargo se tendría que conformar con la plata, esto tras caer en penales ante Brasil. Sí, nuevamente los azzurri caían ante la verde amarela, dejándonos una de las fotos más tristes del fútbol italiano. Brasil conseguía su cuarto título mundial, ahora sí, después de 24 años de espera, los brasileños eran los máximos campeones de la Copa del Mundo. Además, una final que fue la primera en definirse en tanda de penales. Nunca antes en la historia de la Copa del Mundo una final había terminado en ceros y definiéndose en penales. Croacia se colgaba su primer medalla mundialista, se quedaban con el bronce tras derrotar a Países Bajos 2-1. Brasil volvió a llegar a la final de la Copa del Mundo, luego de haberse coronado como campeón en la edición anterior. Sin embargo, ahora se tendrían que conformar con la plata, pues caían 3-0 ante los anfitriones. Francia se quedaba con el primer puesto tras derrotar a los campeones del mundo que defendían el título. Esto con un marcador de 3-0, donde los héroes franceses fueron el gran Zinedine Zidane con un doblete en la primera parte y Petit en el agregado de los 90. Sin duda alguna, uno de los mundiales más polémicos en toda la historia, si no es que el más. Para esta edición, el tercer lugar se lo quedaría Turquía, luego de vencer 3-2 a uno de los anfitriones, Corea del Sur. Alemania volvió a otra final de Copa del Mundo luego de 12 años de espera, sin embargo, en esta ocasión no sería como la última vez, y se tendrían que conformar con la plata tras caer 2-0 ante Brasil. Brasil se metía de forma consecutiva por tercera vez a la final de la Copa del Mundo, luego de haberla ganado en el 94 y perderla en el 98. Ahora los brasileños, muy lejos de casa, lograban recuperar el título tras vencer a los alemanes 2-0 con un doblete del fenómeno Ronaldo. Sin duda alguna, esta selección brasileña se quedó en los anales de la historia como una de las mejores generaciones que sí pudo concretar el máximo logro, el campeonato mundial. El anfitrión se quedaba con la medalla de bronce, luego de derrotar a Portugal por marcador de 3-1. Francia, que volvía a una final de la Copa del Mundo luego de coronarse en casa en el 98, buscaba sumar su segunda estrella, sin embargo caerían ante Italia en tanda de penales 5-3, luego de haber empatado a 1 en los 120 minutos. Italia rompía con una malaria de más de 20 años sin coronarse como campeones del mundo, y lo hacían con una de las finales más memorables, aquella donde Zidane y Buffon se vieron las caras, el cabezazo de Zidane, el último partido de Zizou, y donde Buffon entró en el podio de los mejores arqueros de la historia.
En el primer mundial celebrado en África, el tercer lugar sería de nueva cuenta los alemanes, ahora tras derrotar a Uruguay 3-2. Países Bajos volvió a una final de Copa del Mundo luego de 32 años, sin embargo, esta vez tampoco sería para ellos, y de nueva cuenta tendrían que conformarse con la plata, luego de caer ante España 1-0 en los 120 minutos. España al fin se coronaba como campeona del mundo. España no disputaba un lugar en el podio desde 1950, cuando cayeron ante Suecia en el partido por el tercer lugar. 60 años tuvieron que pasar desde entonces y lo hicieron en una final que dejó enmarcados grandes momentos, como la patada criminal de Webb sobre Xabi Alonso, la tajada con el pie de Casillas y por supuesto el gol de Iniesta. Uno de los mejores mundiales para la gran mayoría de aficionados, quizá no tanto para los anfitriones, pues luego de caer ante Alemania 7-0 en semifinales, se irían a disputar el tercer lugar ante Países Bajos, pero serían los neerlandeses los que se quedarían con la medalla de bronce luego de derrotar a Brasil 3-0. Argentina volvió a una final de Copa del Mundo luego de 14 años, donde cayeron ante Alemania en el Mundial de 1990. Esta vez no sería diferente, pues de nueva cuenta el rival era Alemania y volvían a caer ante los europeos, dándonos una de las fotos de Leo Messi más tristes de la historia. Alemania volvió a enfrentar a Argentina en una final de Copa del Mundo, luego de enfrentarse dos veces seguidas en la final de los mundiales del 86 y 90, con una victoria para cada lado. En esta ocasión, la victoria sería para Alemania, que con el histórico gol de Mario Götze se convertían en la primer selección no americana en coronarse en el continente americano. Bélgica, con su mejor generación de la historia, alcanzaba el bronce mundialista, luego de derrotar a Inglaterra por marcador de 2-0 con goles de Munir y Hazard. La sorpresa del mundial, el caballo negro. Croacia se metía por primera vez en su historia en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, enfrente tuvo a una de las mejores Francias de la historia y terminaron cayendo 4-2, quedándose así con la plata, el mejor resultado hasta ahora de la selección croata. Francia desde un principio se colocó como uno de los candidatos a campeones del mundo, junto con Bélgica. Sin embargo, este encuentro se dio en semifinales, a lo que muchos catalogaron como la final adelantada. Ya en la final, Francia le pegó un paseo a los croatas, que desconocían el terreno de una final mundialista, quedándose así con el oro tras sellar la victoria 4-2. El partido por el tercer lugar fue una oda al fútbol. Los dos últimos caballos negros, Croacia contra Marruecos, ambas selecciones que en los últimos dos mundiales habían sorprendido a propios y extraños, ahora se disputaban el bronce, el cual sería Croacia el que se terminaría llevando la medalla al derrotar a Marruecos 2-1. Francia repetía y se volvía a meter en la final de la Copa del Mundo, buscando su tercera estrella, además de meterse al selecto grupo de bicampeones del mundo, algo que solo han logrado Italia y Brasil. Y a pesar de que nos brindaron una de las finales más épicas de toda la historia, incluso para muchos la más, no les alcanzó y terminaron cayendo en penales ante Argentina. Argentina se volvía a meter a la final de la Copa del Mundo, aún con el amargo recuerdo de Brasil 2014 bastante fresco. Sin embargo, esta ocasión sería distinta, pues Messi y Di María tendrían a sus espaldas toda una generación nueva de futbolistas que daban hasta su último suspiro por ellos. Y así fue la gran final. Un cómodo 2-0 de Argentina se transformó en un empate que obligó a los tiempos extras, y cuando Messi le devolvió la ventaja a su selección, otro penal en contra hacía que Francia volviera a emparejar el encuentro, y a partir de aquí se vivieron momentos de locura, ya que el reloj estaba llegando a su fin, el encuentro estaba ya roto desde hace varios minutos, y solo se peloteaban, y en uno de esos pelotazos vimos una de las atajadas más salvajes de la historia. La del Dibu Martínez sobre Kolo Muani. Finalmente llegó el pitazo final y la tanda de penales se hacía realidad, y aquí Argentina, después de más de 30 años de espera,
se volvían a coronar campeones del mundo, dándonos una de las fotos más icónicas del torneo, Messi con la Copa del Mundo. Y así concluimos este repaso al torneo de selecciones de fútbol más importante. Finalmente así nos queda el medallero, y si bien Alemania se encuentra en segundo lugar detrás de Brasil, son los alemanes los que más veces se han subido a un podio. 4 veces fueron de oro, 4 veces de plata y 4 veces de bronce. Así que dinos, ¿crees que Alemania es la mejor selección de la historia? ¿O este título lo ostentará Brasil mientras siga siendo el máximo campeón del mundo? ¿Y cuál es tu predicción para el podio del Mundial de Norteamérica 2026?